Harold Perelson, un reconocido cardiólogo, se levantó de su cama, tomó un martillo de bola y caminó hasta la habitación de su esposa Lillian. Un solo golpe, certero y brutal, bastó para quitarle la vida. En el corazón de Los Ángeles existe un edificio donde la muerte se volvió rutina, donde los asesinos dormían tranquilamente mientras las víctimas desaparecían, donde el horror no necesitó ficción para instalarse. Este es el famoso Hotel Cecil, un lugar tan oscuro que parece haber absorbido la maldad misma de cada huésped que cruzó por su puerta. Hoy les vamos a contar algunas historias sobre asesinatos, muertes, donde existían los más famosos asesinos en serie. Ahí se hospedaban, y el caso que aterrorizó al mundo entero y que seguramente lo has escuchado muchas veces es el caso de Elisa Lam. Bienvenido a uno de los lugares más siniestros del planeta, donde seguro te darán ganas de hospedarte. Para entrar un poco en contexto, comenzaré diciendo que el Hotel Cecil abrió sus puertas por allá en los lejanos 1927. Fue concebido como un hotel lujoso con mármol en los pasillos y vitrales importados. Pero muy pronto, la Gran Depresión cambió su destino. Lo que iba a ser un símbolo de elegancia se convirtió en un refugio para la desesperanza. Y con la desesperanza llegaron los primeros muertos. Durante los años 30 y 40, el Cecil fue escenario de múltiples asesinatos, suicidios, de hombres y mujeres que entraban y salían por las ventanas. Está el caso de Percy Harman Cook, que en 1927 se disparó tras perder su familia. Después le sigue W.K. Norton. En 1931 murió por envenenamiento. Se había registrado con un nombre falso. Benjamin Dodish, 1932, se disparó en la cabeza. Grace Magro, en 1937, cayó supuestamente del 9º piso. Su novio dijo que fue un accidente. Roy Thompson, 1938, se arrojó desde la azotea. Se estima que más de 15 personas terminaron con su vida dentro del Hotel Cecil. Algunos saltando desde las ventanas, otros envenenándose. Todos buscaban escapar de algo peor a la muerte. Dorothy Chen Purcell, 1944, dio a luz en secreto y lanzó al bebé por la ventana. Fue internada por demencia. El Cecil no solo fue el escenario de personas que se quitaban la vida, que iban y venían, también fue testigo de asesinatos brutales. Los crímenes comenzaron a mezclarse con el folclore urbano. Algunos decían que el hotel estaba maldito, otros que atraía la oscuridad como un imán. El hotel parecía invisible para la ley, una tierra de nadie donde el crimen dormía plácidamente. Nos vamos a 1947 con la Dalia Negra, quien era una joven actriz, su nombre Elizabeth Short, que soñaba con triunfar en Hollywood. Su belleza y carisma la hacían destacar, pero su vida terminó en uno de los crímenes más macabros en Estados Unidos. La última vez que se le vio, testigos afirman que estuvo en los alrededores del Hotel Cecil. Días después, su cuerpo fue encontrado mutilado y partido por la mitad, con una sonrisa en su rostro, como una burla macabra del asesino.
Aunque nunca se afirmó su estancia en el hotel, la conexión quedó grabada como una leyenda negra del lugar. También está el asesinato de Pigeon Goldie Osgood en 1964. Era una anciana conocida por alimentar a las palomas en el cercano Pershing Square. Vivía en el Cecil y todos la conocían por ser una buena persona y muy amable. Un día la encontraron sin vida en su habitación. Había sido apuñalada, golpeada y ultrajada. A su lado estaba su gorra favorita y su saco de alimento para las palomas. El crimen quedó sin resolver y algunos dicen que todavía se le ve en los pasillos con su gorra azul buscando a sus queridas palomas. Está el caso también de Richard Ramírez, el Night Stalker de 1985. Entre los años 80 y 90, el hotel fue refugio para criminales y adictos. Uno de sus huéspedes fue Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker, un asesino serial que sembró terror en California. Ramírez vivía en una habitación del Cecil mientras cometía sus crímenes. Se dice que después de arrebatarle la vida a las personas, regresaba al hotel cubierto de sangre, subía a su habitación y nadie decía absolutamente nada, porque en el Cecil las paredes no tenían ojos, pero sí oídos, y preferían callar. En 1991, Jack Unterweger, el asesino viajero. Jack era un periodista y escritor austriaco que visitó Los Ángeles para cubrir un reportaje sobre las personas que viven en calle y especialmente las mujeres de la vida galante. Se hospedó en el Cecil y durante su estancia, 3 mujeres de estas fueron encontradas estranguladas con el mismo método que él había usado en crímenes cometidos en Europa. Usaba el hotel como base de operaciones para arrebatarles la vida, confirmando que el Cecil era el refugio perfecto para monstruos con piel humana. En el 2013, uno de los casos más perturbadores, Elisa Lam y su misterioso caso con la cisterna. El 26 de enero del año 2013, Elisa Lam, una estudiante canadiense de 21 años, llegó al Hotel Cecil buscando aventura y un respiro de su vida en Vancouver. Pocos días después, desapareció. El último registro con vida fue captado por la cámara de seguridad de un elevador. Elisa aparece y se ve muy inquieta, presionando todos los botones, asomándose con nerviosismo por el pasillo y haciendo extraños movimientos con las manos, como si hablara con alguien invisible. La escena se analiza una y otra vez. Parece algo fuera de la realidad. 2 semanas más tarde, su cuerpo fue hallado dentro de una de las cisternas de agua del hotel. Los huéspedes ya se habían quejado de que el agua salía turbia, con un sabor metálico y un olor extraño, sin saber que se estaban bañando y bebiendo el mismo líquido donde Elisa yacía. La causa oficial fue ahogamiento accidental, posiblemente ligado a un episodio psicótico por su trastorno bipolar. Pero el video, las circunstancias y el acceso restringido a la cisterna dejaron un eco inquietante. ¿Fue un accidente o algo más la llevó allí? Habitación 712. Investigando un poco alrededor del Hotel Cecil, dando un pequeño tour, por ahí me contaron una anécdota que aconteció dentro de este hotel en la habitación 712. Supuestamente es una leyenda urbana, una historia urbana,
de un hombre llamado Arturo López. Esto ocurrió en el año 2005. Arturo viajó desde México hasta Los Ángeles, California. La idea de él era hospedarse en un hotel barato para así ahorrar y conocer lo más que pudiera Los Ángeles. Entonces, Arturo, de 39 años, dio con el Hotel Cecil. Aclarando, él no sabía nada de lo que había ocurrido en este lugar, y en 2005 aún estaba abierto para el público. Casi nadie se hospedaba ya ahí, pero pues uno que otro lo hacía. Entonces cuentan que Arturo pues llegó ya en entrada a la noche, llegó ahí a la recepción y lo atendieron. Entonces pagó su noche y le dieron la habitación 712, como lo mencioné. Ya que se instaló, guardó sus cosas, se disponía a dormir, pero empezó a oler un extraño aroma, como a podredumbre, a sucio, humedad, moho. Pensó que era por el aspecto del hotel, porque cuando llegó estaba muy, pues sucio, ¿no? Ya viejo. Dijo, pues puede ser eso, pensó. Pero mientras dormía, cuenta que alrededor de las 2 o 3 de la madrugada escuchó pasos por el pasillo, pero eran como muy pesados y muy fuertes, y como que lo despertó. Quizás tenía insomnio, no sabemos, y pues se le hizo extraño. Volvió a querer dormir y nuevamente escuchó los pasos por el pasillo, pero algo extraño es que terminaban en la puerta de su habitación. Los pasos hasta ahí se detenían. Se volvió a agarrar su cobija, se tapó intentando dormir, y tocaron la puerta en 2 ocasiones. Y en las 2 ocasiones Arturo se levantó y salió a ver qué es lo que ocurría, pero no había nadie del otro lado al abrir la puerta. Pensó que era su imaginación. Entonces volvió a la cama intentando dormir, y ya cuando estaba por hacerlo, escuchó una respiración en su oído. Se levantó asustado, pues iba solo. ¿Quién podría ser? Después de unos minutos, pues quizás él pensó que era una pesadilla, intentando dormir de nueva cuenta. En su closet escuchó algunos sonidos. De pronto escuchó también un teléfono, pero no era ni su celular ni el teléfono de la habitación. El ruido venía del closet. Arturo comenta que en 3 ocasiones sonó ese teléfono dentro del closet y pues le dio mucho miedo. No quiso ir a ver qué era porque pues la verdad ya estaba aterrado. Posteriormente, pasadas las 4 de la mañana más o menos, pues ya muy cansado, ahora sí estaba tratando de dormir, quedándose dormido, cuando empezó a escuchar en el baño que abrían la llave. Y ahí empezó otra vez como que ese olor a rancio, a podredumbre. La verdad es que estaba espantado y no se atrevió a levantarse para ver qué es lo que pasaba. Finalmente se quedó dormido, no sabe a qué horas, después de tantos ruidos, de malos olores, pero ya por la mañana, a primera hora, en cuanto se despertó, agarró sus cosas, llegó a la recepción y le comentó a la recepcionista todo lo que le había pasado. La recepcionista se quedó con una cara de asombro, de espanto, pues le comentó que la habitación 712 no estaba en uso. Tenía décadas que nadie la utilizaba y estaba cerrada con llave. Arturo no dijo nada, se dio la vuelta y salió del Hotel Cecil para nunca más volver. Hay otra historia que me gustaría contarles también, que ocurrió aquí en el Hotel Cecil. Tiene como título, le llaman El huésped sin nombre.
Como saben, en 2013 el Hotel Cecil ya no era el hotel que algunos alguna vez habían intentado vender como glamour barato. Ahora funcionaba como un híbrido entre hotel y vivienda temporal para las personas sin hogar. Los pasillos estaban llenos de olores mezclados con sudor, comida, humedad acumulada durante años. Uno de esos inquilinos, algunos decían que se llamaba Joey, otros no supieron su nombre. Era un viejo del piso 8. Tenía una barba desordenada, la ropa siempre sucia y una bolsa de plástico donde guardaba todas sus pertenencias. No hablaba mucho, pero todas las noches se le veía en la esquina del lobby, mirando fijamente hacia el ascensor, como si esperara a alguien. Una tarde Joe recibe la llave de la habitación 824. Testigos recuerdan que subió con paso lento, arrastrando la bolsa y murmurando para sí. Dicen que fue la última vez que se le vio a Joe. Se metió en su habitación y no salió durante 3 días. Nadie lo molestó, pero sí era extraño que, como no salió, empezaron a buscarlo. Obviamente tenía algunos días para abandonar la habitación y no lo hizo. Pero precisamente en el día 3, un aroma extraño, muy penetrante, ya revuelto con el hotel, la podredumbre, heces, qué sé yo, empezó a invadir a los demás huéspedes y fue cuando decidieron entrar a la habitación. Apestaba horrible. Pensaban que Joe estaba muerto ahí, que lo iban a encontrar tirado, pero no fue así. No hallaron absolutamente ni rastro de él, solo su bolsa donde guardaba sus cosas. Cuando vinieron los forenses y la policía a investigar, encontraron algo muy extraño. La ventana, de hecho todas las ventanas ya estaban selladas, pero la suya estaba abierta. Pensaron que se había arrojado, pero no encontraron nada en el piso, por las escaleras, nada. Pero sí, entre las paredes ya viejas, encontraron rasguños, como si rasgaran la pared. Dicen que el edificio se tragó a Joe, que lo hizo parte de él, porque se veían rasguños con sangre entrando en las paredes. Esta es una de tantas historias que ocurrieron en el Hotel Cecil. La mujer del ascensor. Para el año 2019, el Hotel Cecil ya no tenía la misma afluencia de huéspedes que en sus años más activos. Gran parte de sus habitaciones se rentaban como vivienda temporal y el resto a turistas que buscaban precios bajos sin importar la mala fama del lugar. En los pasillos, las paredes desgastadas parecían absorber los murmullos y el olor de la humedad que jamás desaparecía. Entre el residuo del personal de limpieza estaba Martín Salgado, un hombre de mediana edad que trabajaba en el hotel desde hacía casi 10 años. Había visto de todo: sobredosis, arrestos, incendios menores, peleas y sobre todo desapariciones que nunca salían en las noticias. Sin embargo, lo que empezó a ocurrir en la primavera del año 2019 lo marcó para siempre. Las primeras veces fueron incidentes aislados. A las 3 o 4 de la madrugada, cuando los pasillos estaban en completo silencio y los huéspedes dormían. Martín, desde la recepción, veía en las cámaras de seguridad que el ascensor se activaba solo, subiendo y bajando entre pisos, sin que nadie lo llamara. Las puertas se abrían y cerraban lentamente, como si una presencia invisible se moviera por el hotel. En una de esas noches,
Las puertas se abrieron en el piso 14 y ahí de pie se veía a una mujer. Llevaba un vestido oscuro, el cabello largo cubriéndole parte del rostro y la piel tan pálida que parecía casi traslúcida. Martín pensó que sería alguna inquilina con insomnio, pero lo extraño fue que en las tomas de la cámara de aquellos pasillos nadie había salido del ascensor en ese piso. Cuando rebobinó la grabación en la toma previa de la cabina, la mujer no aparecía. Con el tiempo las apariciones fueron más frecuentes. A veces, la figura se veía parada en una esquina del pasillo, inmóvil, observando la cámara como si supiera que alguien la estaba viendo. Otras veces surgía justo detrás de algún huésped que entraba al ascensor, aunque estos nunca parecían percatarse de su presencia. Lo que más inquietaba a Martín era que la mujer vestía de forma muy parecida a Elisa Lam, la joven cuyo caso había dado fama mundial al hotel años atrás. Incluso su postura encorvada y la forma extraña en la que inclinaba la cabeza recordaba al perturbador video del año 2013. En julio de ese mismo año, una situación lo dejó helado. Mientras realizaba su ronda en los pisos superiores, escuchó un ding suave detrás de él. El ascensor se había detenido sin que lo hubiera llamado. Las puertas se abrieron y dentro estaba la mujer. Tenía los pies descalzos, el vestido húmedo y gotas de agua que caían desde su cabello hasta el piso metálico. Martín sintió un impulso de correr, pero sus piernas se congelaron. La figura dio un paso hacia adelante y entonces las luces del pasillo parpadearon. Cuando la visión se estabilizó, el ascensor avanzó vacío. Tras ese incidente, Martín evitó las rondas nocturnas solo. Sin embargo, los huéspedes comenzaron a reportar cosas similares. Golpes en las puertas a las 3 de la mañana, la sensación de que alguien los seguía en el pasillo, e incluso el sonido de agua corriendo detrás de ellos sin encontrar su origen. Una pareja de turistas japoneses aseguró que, al regresar de una salida nocturna, encontraron a una mujer empapada dentro del ascensor. Les sonrió, pero al llegar al lobby ya no estaba. Martín llevó todas sus inquietudes al gerente del hotel, quien le pidió que no hablara del tema con nadie, para evitar espantar a los pocos clientes que quedaban. Le ordenó además que las grabaciones donde apareciera la mujer fueran borradas. Con el paso de las semanas, la figura parecía volverse más agresiva. Un huésped de largo plazo encontró en la puerta de su habitación marcas de uñas, como si alguien hubiese intentado rasguñarla desde afuera. Otro despertó en plena madrugada con el colchón húmedo y el sonido de goteo dentro de su cuarto, pero el techo estaba seco. Martín, cada vez más inquieto, empezó a investigar por su cuenta. Descubrió que en el 2015, una inquilina de larga estancia había sido encontrada sin vida en una de las habitaciones superiores. El reporte oficial decía que fue un accidente doméstico, pero varios empleados aseguraban que su cuerpo estaba en un estado extraño, como si hubiera estado sumergido en agua. El detalle más perturbador: vivía sola en un cuarto sin tina. Una madrugada de septiembre, mientras revisaba la planta 14, Martín escuchó el sonido inconfundible del ascensor acercándose. Cuando la puerta se abrió, la mujer estaba allí, pero esta vez no estaba sola. A sus pies, el piso metálico estaba cubierto por una fina capa de agua que se extendía hasta el pasillo. El aire se volvió pesado y un olor a óxido y cloro
llenó el lugar. La mujer levantó lentamente el rostro, revelando unos ojos completamente negros. Martín retrocedió, pero sus pies resbalaron en el agua. Cuando intentó incorporarse, el ascensor se cerró con un golpe metálico y descendió. Corrió hacia las escaleras y bajó hasta el lobby, donde el ascensor se detuvo poco después. Las puertas se abrieron y en el interior, estaba seco, sin rastro de agua ni de la figura. Desde esa noche, Martín solicitó cambio de turno para no trabajar de madrugada. El gerente aceptó, pero le advirtió que, si hablaba con la prensa o con algún huésped, perdería su empleo. A finales de ese año, varios visitantes publicaron en foros de internet imágenes borrosas tomadas en los pasillos del Cecil. En ellas se distinguía a una mujer de pie dentro del ascensor, con el cabello cubriéndole el rostro y un vestido que parecía chorrear agua. Algunos comentaban que era un montaje, otros que se trataba de una actriz interpretando, quizás asustando a los huéspedes, a los turistas. Martín no discutía con nadie, solo evitaba mirar las cámaras de madrugada, y cuando escuchaba el ding de los ascensores en pisos vacíos, bajaba la cabeza y seguía trabajando. Él sabía que el edificio guardaba cosas que no podían explicarse y que desde aquel año el Cecil tenía un nuevo huésped, uno que no pagaba renta y que prefería las madrugadas para dejarse ver. Hoy en día el Hotel Cecil sigue en pie. Se ha convertido en vivienda social, pero con un pasado que jamás se podrá borrar. Un lugar donde la muerte no es visitante, sino huésped permanente. Si alguna vez pasas por el centro de Los Ángeles y ves este edificio de fachada antigua, recuerda estas historias, porque aunque cierre los ojos, el Cecil siempre estará ahí, observando y esperando. El Cecil cerró oficialmente sus puertas en el año 2017, pero fue reabierto en 2021 como vivienda para personas de bajos recursos. Sin embargo, su leyenda sigue viva. Los pasillos del hotel siguen ahí, las ventanas siguen abiertas y el miedo nunca se fue. Más que un hotel, el Cecil es un recordatorio de lo frágil que puede ser la mente humana y de lo fácil que es esconder el mal tras una puerta con cerradura. Pero, dime tú, ¿dormirías en este hotel una noche? Estuve yo dando algunas rondas por ahí y en efecto los homeless o personas adictas viven en estos lugares. Entré, pero pues simplemente me dijeron que no se podía pasar porque solo están ahí ya personas que trabajan en el ámbito social y son los que resguardan este hotel, quienes están a cargo de las personas sin hogar. Y pues lamentablemente solo grabamos por fuera como se ven en las imágenes en el video, pero es un hotel que al verlo por fuera, aunque sea, sí te da como una sensación extraña, un poco de miedo y esa incertidumbre de que qué más pueda pasar. ¿Por qué esta mansión de $2.4 millones ubicada en Los Ángeles, California, no se ha podido vender hasta la fecha? Fue en la Nochebuena de 1959, un exitoso médico de Los Ángeles asesinó a golpes a su querida esposa con un martillo de boda y golpeó a su hija casi hasta la muerte, dentro de su mansión en Hollywood Hills. Luego el médico se acostó en su cama y leyó un pasaje del Divino Infierno de Dante, antes de beber un vaso de ácido y quitarse la vida. La casa ensangrentada finalmente fue comprada por una familia misteriosa que nunca se mudó, según suele decirse. Cerraron la puerta con llave, dejando la casa congelada en el tiempo, tal como estaba la noche del horror.
Los regalos de los niños envueltos con cintas aún reposan bajo el árbol de Navidad del salón de baile. La casa maldita permanece vacía, una escena del crimen perfecta que se conserva hasta el día de hoy. En lo alto de una colina en Los Ángeles, California, con una vista privilegiada en Hollywood Hills, se encuentra la mansión del asesinato en Los Feliz. Se erige esta mansión de estilo colonial español, hermosa por fuera, pero con un pasado tan oscuro que, durante más de 50 años, nadie quiso vivir en ella. Esta es la historia real del Dr. Harold Perelson y de la noche en que su hogar se convirtió en una escena de pesadilla. Era la madrugada del 6 de diciembre de 1959. Dentro de la mansión dormían todos. Harold Perelson, un reconocido cardiólogo, se levantó de su cama, tomó un martillo de bola y caminó hasta la habitación de su esposa Lillian. Un solo golpe, certero y brutal, bastó para quitarle la vida. Minutos después, entró en la habitación de su hija adolescente, Judy, y la atacó. Ella, gravemente herida, logró escapar, corriendo a la calle mientras gritaba por ayuda. Los vecinos llamaron a la policía, pero cuando los agentes llegaron, era demasiado tarde. En la cocina, Harold había bebido un vaso lleno de ácido. Su cuerpo fue encontrado tendido sin vida. El motivo nunca se supo con certeza. Algunos hablan de problemas económicos, otros de una crisis mental profunda. Pero lo cierto es que, en cuestión de minutos, una familia entera fue destruida. La mansión quedó cerrada. Por décadas, permaneció tal como estaba esa noche. Muebles polvorientos, juguetes olvidados, incluso latas de comida en la despensa. Como si el tiempo se hubiera detenido. Con el paso de los años, su historia alimentó rumores de actividad paranormal y la casa se convirtió en punto de peregrinación para curiosos y cazadores de fantasmas. En el año 2016, la propiedad finalmente fue puesta en venta por $2.75 millones. Fue adquirida por la abogada Lisa Bloom y su equipo. En el año 2016, la propiedad finalmente fue puesta en venta por $2.75 millones. Fue adquirida por la abogada Lisa Bloom y su esposo, quienes la vaciaron por completo, arrancando piso, muros y cualquier rastro del pasado. Pero aunque la estructura cambie, el terreno aún guarda el recuerdo de aquella madrugada. Por otro lado se encuentra el caso de los hermanos Menéndez, el horror en Beverly Hills. Este lugar es sinónimo de mansiones, lujo y familias perfectas. Pero la noche del 20 de agosto de 1989, en una casa de la exclusiva calle Elm Drive, esa imagen se rompió en 1000 pedazos, cuando dos hermanos pusieron fin a la vida de sus propios padres. Lil Menéndez, de 21 años, y su hermano Eric, de 18, entraron en la sala de su hogar armados con escopetas calibre 12. Sus padres, José Menéndez, quien era un exitoso ejecutivo del entretenimiento, y Mary Louise, conocida como Kitty, estaban viendo la televisión. Sin previo aviso, comenzaron sus hijos a disparar. Los cuerpos quedaron destrozados. El padre murió al instante. La madre, herida, intentó escapar, pero recibió varios disparos hasta quedar inmóvil en el suelo. Sus hijos hicieron lo impensable con ella también.
Al llegar la policía, los hermanos dijeron que habían encontrado la escena al regresar del cine. La historia parecía creíble al principio, pero algo no cuadraba. En las semanas posteriores, los jóvenes gastaron cientos de miles de dólares en autos, joyas, ropa y viajes, mientras supuestamente lloraban la pérdida de sus padres. La verdad salió a la luz meses después. En las salas de juicio, los hermanos revelaron que habían sido víctimas de años de abusos físicos y emocionales, y también sexuales, especialmente por parte de su padre. Eric afirmó que el abuso comenzó cuando tenía 6 años, y que había continuado hasta poco antes del crimen. Lil, con la voz quebrada, dijo que vivía con miedo constante, y que la noche de los asesinatos, donde actuaron porque estaban convencidos que iban a morir. El primer juicio, que fue en 1993, terminó en jurado dividido. En 1995 fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Pero la historia no terminó allí. Décadas después aparecieron nuevas pruebas, una carta escrita por Eric antes de los asesinatos, donde hablaba del abuso, y el testimonio de un exintegrante del grupo Menudo que aseguró haber sido víctima de José Menéndez. En mayo del año 2025, este presente año, la sentencia fue modificada. 50 años a cadena perpetua, lo que hace que ambos sean elegibles para libertad condicional. El caso de los hermanos Menéndez aún hoy en día sigue dividiendo opiniones. Fueron víctimas que actuaron por miedo o asesinos que buscaron una excusa perfecta para quedarse con la herencia. En Beverly Hills, la mansión donde ocurrió todo ya no pertenece a la familia, pero entre sus paredes todavía parece resonar el eco de aquella noche, cuando el horror no vino desde afuera, sino de dentro del propio hogar. Desde que se viralizaron los asesinatos y se volvió objeto de un true crimen, la casa de los Menéndez ha estado rodeada de leyendas sobre lo que va más allá de lo visible. En redes populares como TikTok se comparten videos donde usuarios reportan sombras extrañas o siluetas que parecen asomarse por las ventanas, especialmente en el segundo piso, como si la presencia de José Menéndez aún rondara entre los muros. Una creadora de contenido se dice que es una medium y fue a visitar la casa. Estando dentro dice que se sentía como una presencia, una energía sobrenatural, que sentía algo demoníaco, maligno, que flotaba en el aire y en toda la casa. Las historias no se quedan ahí. El vecindario ha registrado llamadas a la policía durante las noches por ruido inusual y visitantes que irrumpen, buscando algo más que fotos. Algunos juran haber sentido una presencia que no era humana, una energía oscura que los erizó hasta los huesos. Estas experiencias han convertido la mansión en mucho más que el escenario de un crimen. Hoy es considerada por algunos como un foco de manifestaciones sobrenaturales, donde lo no dicho, lo no visto, parece ladrar desde las paredes. ¿Qué dejó esa noche de horror en el reloj detenido, los cuadros, las esquinas frías? ¿Fueron solo los ecos de un crimen atroz, o algo más vive dentro de la casa de esa gran mansión? En ese lugar donde los hermanos Menéndez terminaron con el tormento que según ellos vivían, algunos creen que el miedo nunca se fue. Y tal vez en ese hogar de Beverly Hills no solo habitan recuerdos de violencia, sino algo que se niega a abandonar el lugar
donde todo sucedió. Querido infraescucha, espectador, ¿qué opina de estas anécdotas verídicas? Estos casos ocurridos en mansiones, en hoteles, las vivencias de las personas, experiencias de propios y extraños, dentro y fuera de estos lugares. Me encantaría leerte en los comentarios, saber tu opinión. ¿Qué pasa alrededor de estos crímenes criminales? ¿Son personas enfermas? ¿Por qué aparecen las personas cuando ya están fallecidas? De verdad me gustaría leerte, saber tu opinión. Sin más, me despido, no sin antes agradecerles por ver este video, esperando haya sido de su agrado y les haya entretenido. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Nos vemos en una emisión más de Inframundo Relatos. Hasta la próxima.